Bienvenidos al Vermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la segunda semana del Vermú, dedicada a la nanotecnología y medio ambiente. Alicia Guardado, doctoranda en el CIMAP de Monterrey, nos hablará de la química computacional como herramienta para la búsqueda de nuevos materiales funcionales para el almacenamiento de hidrógeno. Escucha la charla y dinos qué te parece o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 6 de mayo a las 12 del mediodía en la mesa redonda semanal del Vermú con Alicia y el resto de ponentes de esta semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom. Lo encontrarás en nuestras redes sociales. ¿Quieres un Vermú? Tómatelo con nanociencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia Guardado y a continuación les voy a presentar el tema que se llama la química computacional y el almacenamiento de hidrógeno, en especial el almacenamiento de hidrógeno en cúmulos metálicos de litio coordinados a un fragmento de nitruro de carbono grafítico. Actualmente me encuentro estudiando el último año de doctorado en CIMAP Monterrey y espero que les guste mucho esta plática y que sea completamente de su agrado. ¿Te has preguntado cómo se llegan a conocer los mejores medicamentos? ¿Por qué los coches tienen ciertos diseños que cada vez ofrecen mejoras? Todo esto tiene un punto en común, el diseño y el modelado computacional. Hoy en día es muy difícil vivir sin las maravillosas computadoras que nos rodean. Permiten procesar toneladas de información y hacer de nuestra vida un poco más sencilla. Bien sabemos que tan solo con un clic podemos conocer el clima del otro lado del mundo o ver nuestra serie favorita. Pero en el mundo científico las computadoras son las mejores aliadas en la investigación, ya que se han convertido en la herramienta con la cual procesamos la información y también son el medio para obtenerla. Ahora, ¿cómo podemos poner las cosas que vemos diario en una computadora? Para eso vamos a necesitar visualizar el mundo que nos rodea, desde las frutas, el calzado, la ropa, hasta nuestra misma piel. Todo lo que nos rodea en este universo se encuentra formado por pequeñas y diminutas partículas llamadas átomos. Estos a su vez también están compuestos de partículas aún más pequeñas. Protones, que son partículas con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones que no tienen carga. El número de cada una de estas partículas nos dirá entonces qué elemento es y todas sus propiedades. Por ejemplo, el calcio, componente principal de nuestros huesos, tiene 20 protones y 20 electrones. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con las computadoras? Un ejemplo es la pandemia de COVID-19 que obligó a varios sectores industriales a trasladar su forma de trabajo a un mundo virtual. Con el cierre de varias empresas no había muchos reactivos ni materiales para poder experimentar lo suficiente, así que las pruebas para la posible vacuna eran muy limitadas. Sin embargo, hay una forma de experimentar, pero no de una manera convencional. Una manera que nos permitirá ahorrar reactivos y después de mucho análisis nos permitirá encontrar la cura. Una computadora. Aquí entra en juego la química computacional. Previamente mencionamos que todo en el universo está formado por átomos. Bueno, ¿qué pasaría si tomamos las matemáticas más complejas que tenemos y las empleamos para describir cómo se comportan estos átomos en el espacio? Bueno, eso es justamente lo que hace la química computacional. Métodos para describir y estudiar las propiedades y estructuras de diversos materiales sin la necesidad directa de la experimentación. Pero ¿cómo se logra esta descripción de sistemas tan pequeños? ¿Qué tan real es la química computacional al comparar los resultados del laboratorio? ¿Son confiables? Durante la década de los 60 y los 70 las computadoras evolucionaron de ser altamente limitadas y de un costo elevado a ser dispositivos que podrían encontrarse casi en cualquier lugar. A partir de ahí el rendimiento de estas computadoras ha incrementado de una manera inimaginable, permitiendo que se puedan realizar muchas más tareas en un periodo de tiempo muy corto. Así, con computadoras cada vez más poderosas, los científicos se dieron cuenta que podrían utilizarlas como una especie de herramienta experimental, por así decirlo, aplicando todos los conocimientos de la mecánica cuántica para describir los átomos y las moléculas. La mecánica cuántica nos dice básicamente todo lo que necesitamos saber sobre una partícula a través de su ecuación de onda. Conociendo esta ecuación se revela toda la información que puede tener dicha entidad. Esta ecuación o función de onda se obtiene a través de la solución de la famosa ecuación de Schrödinger, que es de un físico que formuló las bases de este campo. Así, resolviendo esta ecuación, tenemos el poder de conocer cualquier cosa del universo. Sin embargo, hay un problema. En realidad, los únicos sistemas que pueden ser resueltos exactamente a través de la teoría
son aquellos formados por una o dos partículas. Esta última requiere de algunos arreglos para resolverse. ¿Cómo entonces se modelan sistemas mucho más complejos? Bueno, para este tipo de situaciones se emplean métodos numéricos que son aproximaciones muy buenas a la realidad. Algunas de estas aproximaciones son tan fuertes que incluso pueden ser consideradas como soluciones exactas. Claro está que entre más alta sea la aproximación, a la computadora le costará más tiempo tener los resultados. Es un sacrificio que se debe tomar en cuenta dependiendo qué tan apurados te encuentras por obtener los resultados. Entonces, una vez que conocemos nuestras bases de cómo funciona la química computacional, podremos aventurarnos a modelar y describir muchas interacciones que suceden en la naturaleza. Con un alto grado de exactitud, pensemos, por ejemplo, cómo puede interactuar una molécula de agua con una molécula de metano. A través de la química computacional podremos conocer cómo será esta interacción sin la necesidad de hacerlo en un laboratorio. Usando un nivel de teoría adecuado, podemos conocer si estas moléculas se atraerán o se repelerán. Analizando entonces la distancia entre ambas moléculas, la forma en que se encuentran, entre otros parámetros, nos daremos cuenta que estas dos entidades apenas van a interactuar mediante puentes de hidrógeno. La energía con base en el hidrógeno se ha considerado un tema de investigación para el futuro debido a numerosas ventajas, siendo una de las más importantes la nula emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Los materiales de almacenamiento en estado sólido han demostrado tener ventajas en cuanto a seguridad y costo respecto a las técnicas de almacenamiento actuales como lo son el estado líquido y el gaseoso. Entonces, existen diferentes tipos de absorción. En la quimisorción, el hidrógeno se disocia en átomos individuales, migra al material y se une químicamente. La unión es fuerte y la desorción tiene lugar a temperaturas más altas. No es reversible y en la fisisorción, el enlace entre los átomos de hidrógeno en una molécula se debilita pero no se rompe. No ocurre una reacción química y el proceso es reversible. Los hidruros han sido ampliamente estudiados para estudiar el almacenamiento de hidrógeno como quimisorción. Los materiales con base en el carbono se han estudiado para el almacenamiento de hidrógeno por absorción, tales como los fulerenos, los nanotubos de carbono o el grafeno dopado con diferentes metales. Y recientemente el nitruro de carbono grafítico, que ofrece grandes ventajas de acuerdo a su estructura, siendo la más estable la heptacina, por lo que forma una cavidad con 6 nitrógenos disponibles para coordinar metales. Además, el nitruro de carbono grafítico es abundante y se prepara fácilmente mediante la polimerización en un solo paso de materias primas que no son costosas, como la urea o la tiurea, por mencionar algunas. Aunque el nitruro de carbono grafítico ha sido estudiado para almacenar hidrógeno funcionalizado con diversos metales, poco ha sido el estudio de la utilización de cúmulos metálicos para este fin, por lo que resulta interesante explorar esta parte de cúmulos metálicos de litio coordinados con este fragmento y evaluar el tipo de interacción que presentan. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio. Como primera parte, nosotros construimos y optimizamos los cúmulos metálicos con su respectivo grupo puntual, el cual se tomó de acuerdo con lo que está reportado en la bibliografía sobre la estructura más estable, utilizando el nivel de teoría M062X de 3-DEV2-TZBP. Una de las características más importantes del nitruro de carbono grafítico es su cavidad. Sin embargo, debido a la orientación de las unidades de heptacina que presenta, podemos encontrar dos grupos puntuales en un solo fragmento, por lo que antes de coordinar a los cúmulos, se debe estudiar la estabilidad según la simetría que pueda presentar. Esto nos ayuda a asegurarnos de que estamos utilizando la estructura más estable. Así se estudiaron dos posibilidades, el fragmento con los grupos puntuales C3b y CS. La naturaleza de la cavidad es la principal diferencia entre estas dos estructuras. En la estructura CS, los pares electrónicos de los átomos de nitrógeno apuntan en diferentes direcciones espaciales debido a la repulsión entre ellos, mientras que en la estructura C3b, los pares de electrones de los nitrógenos apuntan en la misma dirección. Esto explica por qué es la estructura más energética. Para la estructura CS, la distancia más larga entre los átomos de nitrógeno en la cavidad es de 2.6 Angstrom, lo que concuerda con los estudios informados anteriormente. Entonces, para conocer las interacciones más favorables de los cúmulos con el fragmento, se estudiaron diferentes modos de coordinación de los átomos de litio, con el fin de obtener la estructura de menor energía. La capacidad de absorción depende del tamaño del cúmulo y su distribución electrónica cuando han sido coordinados. En nuestros resultados observamos un estiramiento en los enlaces de litio tras la coordinación en comparación con los enlaces de los grupos aislados.
La estructura, por ejemplo, del litio 2 pasa de una longitud de enlace de 2.078 cuando está aislado a un valor de 3.096 angstroms al coordinarse. En el cúmulo de litio 3, un enlace de litio-litio se disocia como consecuencia de la coordinación, elongándose hasta 4.087 angstrom y con un ángulo de 50.8. Para el resto de los cúmulos de litio cambian completamente la geometría al coordinarse y todos los átomos tienen cargas positivas parciales. También se llevó a cabo un análisis NBO para determinar la naturaleza de los enlaces de nitrógeno-litio y las cargas naturales con los átomos de litio coordinados con los fragmentos para determinar cuál átomo es el más reactivo que deberá absorber la primera molécula de hidrógeno. Una de las principales contribuciones de la teoría NBO es la energía de estabilización, ya que da un indicio de qué tan efectiva es la superposición entre los orbitales donantes de nitrógeno y el orbital aceptor de litio, por lo que para valores más altos de energía de estabilización, más efectiva será la transferencia de carga. Estos orbitales se muestran en esta figura, en donde podemos ver claramente la superposición de los orbitales donador y aceptor entre los átomos de litio y nitrógeno. En cuanto a la absorción de hidrógeno, el número de moléculas que los sistemas son capaces de absorber aumenta conforme se aumenta el tamaño del cúmulo, siendo los sistemas con 5 y 6 litios los que lograron absorber 8 y 12 moléculas de hidrógeno respectivamente. En todos los casos, una vez que la molécula de hidrógeno se absorbe, se estira su enlace respecto a su estado aislado, lo que nos muestra también que existe una interacción. Aquí les muestro los orbitales donadores de la molécula de hidrógeno en azul y los aceptores de los átomos de litio en rojo. Podemos observar el traslape efectivo también de estos orbitales y corroboramos que las mejores energías de estabilización las tienen los sistemas con 5 y 6 litio. En las figuras se muestran las energías de absorción calculadas para cada uno de los sistemas. Los valores negativos indican que los complejos se ven favorecidos energéticamente, como lo muestran algunos estudios en los que los átomos de litio ayudan a estabilizar la repulsión de los pares de electrones libres en los átomos de nitrógeno localizados en la cavidad. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el valor de la energía de absorción de una molécula de hidrógeno debe estar entre menos 2.4 y menos 10 kilocalorías por mol. De acuerdo con nuestros resultados, a excepción del complejo con el litio 4, todas las energías de absorción para la primera molécula de hidrógeno están dentro de este rango, lo cual es un buen indicador para seguir estudiando estos sistemas. Bueno, el hidrógeno se une de forma molecular permitiendo energías de absorción relativamente débiles que después puede ser removido en condiciones cercanas a las ambientales. De acuerdo con los sistemas estudiados en este trabajo, que son los de litio, se calcularon las energías libres de Gibbs para cada uno de los sistemas. Se han considerado como productos todos los sistemas con las moléculas de hidrógeno y como reactivos las moléculas de hidrógeno y los materiales del nitro de carbono grafítico con los cúmulos. En este caso, tener un signo negativo significa que la reacción es espontánea, por lo que los hidrógenos permanecen absorbidos en el sistema, y un cambio de signo a positivo significa que los hidrógenos han sido liberados. Con este criterio podemos observar que los mejores resultados los muestra el complejo de litio 5, ya que libera las moléculas de hidrógeno a una temperatura aproximada de 176.85 Celsius, tal y como lo estamos buscando. Y bueno, este es el fin de mi plática. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Aquí les dejo nuestros contactos, el correo, por ejemplo, en el cual pueden escribirnos para alguna colaboración si les interesa, y también el director de este proyecto, que es el Dr. Mario Sánchez, y lo pueden encontrar también en la página de Química Latina. Muchas gracias.